Que ya hemos hablado, los túneles, la historia, experiencias paranormales. Aquí el programa de Radio Milenio 3, donde habla de experiencias dentro del caserío, en la que una vidente que no sabe la historia de esa casa no solo ve a niñas que están siendo torturadas, amarradas de las manos y despierta de un trance. La vidente tiene las manos y el cuello magullado. Vale. Esto lo vamos a tratar más adelante porque esto tiene que ver con la conciencia, ¿vale? Entonces, este punto, o si no me lo recordáis, la película del cortometraje, otra, poco después de acabarlo ingresó... el cortometraje que vio la luz y que se hizo en 1999 y en el año 2000, haciendo que la leyenda del Cortijo Jurado se hiciera más fuerte. Explica cómo graban el cortometraje en un local de Málaga cuya habitación donde se grabó ardió sin que nadie oliera ni viera nada. En las escenas del cortometraje decidieron grabar unas tomas del Cortijo Jurado desde fuera. El protagonista del cortometraje poco después acabó ingresado en la UBI y en poco tiempo de salir desapareció. A día de hoy siguen buscándolo la policía. Al montar la escena del disco duro se funden 7 ordenadores. Un director y otro de la productora justo cuando están trabajando en su montaje. Para colmo, la cinta original, que nunca tiende a estropearse por usarse una o dos veces en su montaje informático, está dañada y aparece en una franja en la película que impide que este corto salga a la luz. Entonces lo he leído mal, no es que saliera a la luz, es que nunca vio la luz, perdón. Esto ya es un cúmulo de cosas muy raras que va originando la energía que nos la hemos llevado. Entonces, pues estas son las cosas. Ya dije que hay cosas claramente que no pueden ser verdad, que os la he dicho ya. Hay cosas claramente que son verdad, como que los Heredia tienen ahí un poder y están ocultando cosas que no sé lo que son, ni me importa la verdad. Y después hay otras cosas raras que no se ha podido quitar el velo. ¿Qué es esto? Señores, es que por Dios, todo esto de cosas paranormales no puede ser casualidad, no puede ser azar. También confiesa que le parece extraño los impedimentos que tenía al solicitar la información concretada a la Guardia Civil. Esto se refiere a las niñas, porque esta misma investigadora, la Rosa esta, dice que, no sé, de cuerpo a la vera del río de donde estaba el cortijo de niñas. Entonces fue a la Guardia Civil y le dijo que cada 50 años quemaban todos los documentos y que era imposible dárselo. Entonces, como veis, esto es mentira. Entonces, o esta mujer se lo está inventando, o esta mujer está diciendo la verdad y nuevamente los Heredia tienen un poder para tapar estas cosas que no es normal. Entonces, seguimos para bingo. El Cortijo Colmenar se cayó un camión de grandes tonelajes en el patio principal, dejando abierto un túnel enfocado a Cortijo Jurado que rápidamente lo taparon
como cuentan los obreros que tuvieron esa experiencia y como cuentan también, eso lo digo yo, en los reportajes que tenemos con la gente del pueblo. Esto se sabía ya desde sus bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, que trabajaban en esa parte del cortijo perteneciente a la servidumbre, donde dicen que escuchaban gritos de niños. En el cortijo Colmenar, la noticia de la obra del inmueble, un vigilante del cementerio de San Miguel contacta con él pidiendo discreción para mantener su trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? El cementerio está estrechamente identificado con los Heredia por costear y encargar toda la reforma. Al visitarlo por la noche observaron cuerpos momificados que, según médicos anatomistas que vieron la foto, la identificaron con muchachas jóvenes. Una de ellas embarazada y rajada de la garganta al abdomen, como si se hubiera quitado la vida a la criatura. Al salir los medios de comunicación por la noticia, desaparecieron los cuerpos de esta habitación misteriosamente. Vamos a ver. O esta información es mentira, o esta información es verdad y nuevamente la Heredia tiene mucho poder. Porque, uno, la policía se hubiera llevado los cuerpos de ahí. En el momento que hay una sospecha, y más estamos hablando de niñas, de menores o de embarazadas, me da igual, de que hay un acto delictivo, va ahí y los Heredia no tienen ni movimiento mínimo para poder coger los cuerpos. Y además que le investigarían. O sea, entonces o es mentira, o ya os digo que los Heredia saben tapar muy bien las cositas y saben pagar muy bien a los funcionarios que tienen que pagar. Descripción actual del recinto. Tenemos puerta principal, fachada. Esto es mejor que lo veáis en el Facebook de la Cabaña del Druida porque no está a color. Supongo que no se verá bien o que no veréis nada. Entonces es una tontería entretenerse con eso, ¿vale? Campanario, la iglesia, el patio. Pasamos al estudio empírico. Planteamiento de la investigación y el método. El planteamiento de la investigación. Pues, para evitar al máximo el fin de variables extrañas que se pueden apreciar en estas investigaciones, se deberá inspeccionar minuciosamente el terreno. Elaborar una franja horaria ubicada en la noche, donde el ruido quedará parcialmente reducido. Y circunstancias climáticas en las que el viento y corrientes de aire puedan descartarse ante cualquier fenómeno. Recordad que es frecuente malinterpretar dichos fenómenos e incluso vale, no, aquí estoy explicando cosas del cerebro, esto no lo vamos a pasar. Lo objetivo es diferenciar lo ocurrido entre la historia real y lo sucedido y la leyenda y exponer cómo se tendría que recoger los datos mediante un instrumento depositado en el recinto para determinar si los resultados que se recogen evidencian fenómenos paranormales. La metodología, no, esto no lo saltamos, participantes, que así es como hay que hacer una investigación, ¿sabes? Y no la mierda que se van ahí al cortijo a hacer pamplina y a hacer 2 ouijas. Participantes, instrumentos, partiendo de un presupuesto de bajo coste, hasta que os deis a like, os suscribáis, cotice algo y lo hagamos más berracamente, esta investigación se tendría que plantear adquiriendo los siguientes instrumentos. La utilización de una cámara de vídeo para grabar todas las manifestaciones que puedan ocurrir en el entorno como psicofonía, rap, etc. Instrumento detector electromagnético para poder medir los campos electromagnéticos en el recinto. Detector de movimiento, la cámara permanecerá en las habitaciones donde se quiera poner el detector de movimiento para descartar posibles animales, derrumbamientos, ratones, etc. Aunque no se cataloguen como instrumento por no tener fiabilidad en una investigación, sí que se emplea en este estudio la ouija, el péndulo y la psicofonía como un elemento más que puede indicar alguna relación con la historia o leyenda del contexto. De esta forma se podrá acceder más a una explicación lógica de estos sucesos por su casualidad y causalidad, pero nunca usándolo como instrumento en sí y mucho menos como prueba concluyente. El detector electromagnético, donde marque un campo con más fuerza. Esto es la varilla de... Es donde hay que poner la cámara y los sensores, y es el lugar de trabajo. Hacer la ouija, donde exactamente apunte el detector que hay más. Eso, deja una cámara, esto lo hemos dicho, venga, vamos a ir aligerando. Recogida de datos, claro, entonces tenemos cámaras de vídeo, detector electromagnético, detector de movimiento, todas estas cosas las tenemos. Y conclusiones y propuestas de mejora
que esto es lo que he dicho, que es cierto que había un famoso pozo, pero ya dijimos que cómo iba. Los testigos de obreros que vieron los derrumbamientos. Y el testigo que recoge Rosa, que ya hemos visto cómo es. Aquí tenéis fotos de las supuestas momias en el cementerio de San Miguel. Los sensores de movimiento sin una cámara grabando en esa misma habitación no sirve, ya que el recinto está lleno de roedores, esto lo hemos dicho. El factor climático puede llevar a equívoco, ya que el cortijo jurado está en un terreno elevado por posible desbordamiento de río próximo al recinto. Si se producen fuertes ráfagas de corriente de aire, puede llegar a producir todo tipo de sonido, y más sabiendo que tiene más de 365 ventanas, ¿vale? Con respecto a la actividad paranormal que se da en el cortijo, comenta Ángel 2012 que sus testigos dejan muñeca y jugueta para que aparezca Tula. Que Tula era una chavala que vivía allí y que le cortaron el brazo, pero porque tenía gangrena o algo de eso. Pero quería desmentir esto. En teoría eso es muy fácil desmentirlo por un libro que os voy a enseñar, que esto lo podéis encontrar perfectamente en la biblioteca de la Universidad de Málaga. Esto es una fotocopia del original de la biblioteca que se llama Memoria de una nieta de don Manuel Agustín Heredia. Esta es la nieta, aquí esto es las memorias de Tula, en la que especifica que cuando tienen 12 años, que es verdad que el brazo se lo quitaron, pero que cuando tienen 12 años se van a vivir a un recinto de Málaga y la niña no vuelve a entrar en cortijo jurado. ¿Vale o no? ¿Qué pasa? Vas con una idea, la muñeca, entras en el sitio tal y cual, no has tenido en cuenta las variables extrañas, el viento, climatología, no has tenido en cuenta un montón de historias, pues el ruido que vas a escuchar pues es el de una niña de 12 años. Pero que no. Perdón, con 12 años ya se mudaron a Málaga y la niña dejó de estar en ese recinto. Así que, y ahora que os podéis llenar la cabeza de conclusiones, vamos a las entrevistas.